Esto es literal, no es una metáfora, no es tampoco una figura literaria, una chispa de luz que fluye por el infinito, sin límites, con un propósito, con un proyecto total. Pero bueno, eso es lo que en nahualismo se llama libertad total. Ahora bien, fíjense que otra cosa que noté es que una vez que ponte en la posición de un yogi, por ejemplo, este yogi se va a la montaña a meditar y debido a su fuerza de voluntad y a su valor además, tiene ciertas realizaciones y finalmente, como es un mono tratando de liberarse, este yogi tiene también ciertos apegos, ciertas ataduras, ¿ves? Ciertas preferencias. Te pongo un ejemplo, este yogi puede que prefiera la lengua sánscrita y no le guste el inglés, ¿ves? Entonces, como tiene ciertas preferencias que son además culturales, son preferencias humanas, este yogi empieza a encontrar un camino propio que es diferente del camino de los demás. Por ejemplo, en lugar de levantarse a las 11 de la mañana, se levanta a las 5 de la mañana para ver cómo sale el sol. Y además adquiere la costumbre de mirar el sol a medida que sube y los ojos se le ponen así de grandes. Entonces tiene más, en fin, empieza a acumular actitudes idiosincráticas, que son cosas muy propias, y termina construyendo un ritual. Ese ritual le sirve para llegar a un estado de conciencia que él quiere, pero le sirve a él. Es difícil que le sirva a otro. Ahora, ¿qué pasa una vez que se muere el yogi? Ya se hizo famoso, ya tiene su colección de discípulos, y en ese momento desaparece. ¿Qué es lo que queda? No queda el intento, no queda el espíritu, quedan los ritos, quedan las formas, y ahí tienen a los discípulos repitiendo después durante generaciones una y otra vez formas externas para llegar a un estado interno que no deriva de las formas externas. De hecho, lo que valida las formas externas es la actitud, no es al revés. Para nada las formas externas pueden generar la actitud correcta. Entonces por eso tenemos tantas religiones en el mundo. En el fondo todos los santos son el mismo ser humano tratando de liberarse. Todos se hubieran entendido. Si Buda, Jesús, Zoroastro, Mahoma se sientan en una mesa, se hubieran entendido, pero desde el primer momento, porque todos saben en qué posición están. En la posición de encontrar la verdad. En cambio, sus seguidores luchan entre sí, porque no están en la posición de encontrar la verdad. Yo nunca he encontrado a un cristiano, por ejemplo, que pretenda ser más que cristiano para convertirse en Cristo. Esa sola enunciación es como blasfema dentro del cristianismo. En el budismo se supone que todos los budistas quieren ser budas, pero al mismo tiempo ninguno quiere dejar de reencarnar. Y todos sabemos que para ser un buda tienes que dejar de reencarnar, porque reencarnación es maya, ¿verdad? Esto es por usar una doctrina oriental. Fíjense que si tienes la actitud correcta vas a encontrar la verdad, porque todo es verdad, así de sencillo. Hagas lo que hagas, desde tomarte un poco de leche de avena hasta el ejercicio más sofisticado, eso te va a conducir a la verdad, porque vas a ver a la verdad en la esencia de las cosas, no en las apariencias, no en las formas. Pero si no tienes la actitud correcta, no importa cuán tradicional o sofisticado sea un ejercicio, no importa cuán elaborada sea una doctrina, eso no te va a llevar a la verdad, eso te va a llevar a más de lo mismo. ¿Alguna cuestión? Pues mira, normalmente en nuestra cultura estamos acostumbrados a que nos preguntemos el por qué en lugar del qué. Entonces, por ejemplo, un niño no se pregunta por qué percibe, lo hace y ya. Claro, es directo. La verdad fue un gran logro cultural y fue un logro biológico también para nuestra especie llegar a preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así? Ahí surgió la mente discursiva, la mente analítica. Y eso estuvo muy bien al principio, porque eso permitía llegar a ciertas conclusiones y encontrar nexos que no están a la vista, nexos subterráneos entre las cosas, ¿ves? Pero empezamos de pronto a darle culto al porqué. Y en este momento vivimos en un universo lleno de explicaciones, pero con muy pocas realizaciones. De hecho, eso se ve particularmente en nuestra cultura cristiana de Occidente, que ha preferido desplazar la experiencia sensorial al cine, al libro, a cualquier cosa menos a la vida real. ¿Ves? Incluso ya estamos pensando a ver cómo podemos hacer una experiencia virtual absoluta para que el ser humano se quede absolutamente sentado en su sillón teniendo todo tipo de vivencias ajenas a la paz. Bueno, por supuesto que esto produce frustración, somos una cultura frustrada, por eso somos la cultura con más delincuencia, divorcio, drogadicción, la única que tiene drogadicción en toda la historia humana, etc. Somos una cultura frustrada. Y yo creo que la base de esa frustración es que en un momento nos dijeron que había que desplazar ese sentido sano de comprobar las cosas y en su lugar poner esa perversión a la que llaman fe. La fe no es más que un regodeo en las propias creencias.
Una persona se siente bien con las propias creencias, las repasa una y otra vez y siente que tiene fe. ¿Ves? Eso puede ser agradable, pero que sea útil, yo lo dudo. Toda la fe del mundo no mueve una montaña, eso yo no lo he visto. Lo que mueve la montaña es la dinamita, los ingenieros y demás. Entonces, ¿de qué se trata? Jesús lo dijo claramente. Si tienes fe de la buena, de la verdadera, tú vas a mover la montaña. Así tengas un granito así de fe. Yo no he visto ese tipo de fe que mueve montañas entre los creyentes. Entonces, ¿dónde está? ¿O es que Jesús estaba mintiendo? ¿A qué le llamaba el fe? ¿Qué significa mover la montaña? Él dio además más detalles. Dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover, puedes decirle a la montaña, échate al mar y ella lo hará, ¿sí o no? Encontramos la misma metáfora en otras tradiciones, dicen los alquimistas. Si tienes el conocimiento real o si tienes la piedra filosofal, puedes decirle al plomo, conviértete en oro y él se convierte en oro. Lo denso puede convertirse en radiante. La montaña, lo sólido, lo fálico, el ego puede convertirse en lo fluido, en lo líquido, en lo que no tiene forma, como el agua. Entonces, de lo que nos están hablando estas tradiciones, de lo que nos está hablando Jesús, no es simplemente de regodearse en las propias creencias, porque eso es una actitud primitiva, eso es infantilismo. Nos está hablando de realización, nos está hablando de ser capaz de conmover los cimientos de nuestra percepción cotidiana para demoler la fijeza de las cosas, para disolver el mundo, para disolvernos a nosotros mismos y entrar en una experiencia que en nahualismo se llama ensueño. En otras tradiciones, por ejemplo, en el cristianismo se le llama el reino del cielo. Entrar al reino del cielo es lo mismo que aquí le llamamos entrar al ensueño. En el México antiguo le llamaban ir a Tamoanchan o regresar a Tamoanchan, porque se supone Tamoanchan es el lugar de donde descendimos, es lo que significa etimológicamente la palabra. ¿Entienden ese término, no? Tamoanchan, esa T inicial es de to, nosotros. Amoa es una forma antigua de Omoa, que quiere decir descender. Y Chan, Inchan, su casa de donde descendimos. ¿Cuál es la idea de descender? En esa palabra. Tamoanchan es el nombre que le dan a lo que los cristianos llaman el cielo teológico. El aspecto material. ¿Por qué los antiguos en náhuatl, no? ¿Por qué le llamaron al cielo teológico el lugar de donde descendimos? Para empezar, eso implica que estábamos en Tamoanchan y descendimos. ¿Qué significa descender? En este caso, limitarse. Limitarse. Descendimos de estado. ¿De qué tipo de estado? Un estado de existencia que teníamos mucho más libre. Entonces nos empezamos a limitar y eso metafóricamente se llama un descenso. No es que realmente hayamos descendido de un lugar físico espacial, sino que descendimos de un estado de conciencia a otro. Como grupo y en el tonal, nosotros compartimos un mundo de leyes. Pero una vez que soñamos, sabemos que podemos violar esas leyes. Incluso podemos violar esa ley que dice que hay una diferencia esencial entre el sueño y la vigilia. Es decir, desde la vigilia cotidiana, tú no puedes unificar el mundo, pero desde el sueño sí. Basta con que te digas lo siguiente: ahora cuando yo vuelva a despertar al mundo del tonal, voy a asumirlo como lo que realmente es, otro sueño. Eso se llama aprender a cambiar de sueño. Cuando aprendes a cambiar de sueño, nunca más despiertas al mundo de siempre. Despiertas a un mundo de consenso, compartimos con otros, pero te das cuenta que ese consenso es el que hace la fijeza, y que una vez que rompamos el consenso, volvemos a fluir. Una de las experiencias comunes entre ensoñadores y los chicos que comen hongos y demás es el sentido de regresé a donde siempre he estado. Siempre estuve aquí. De hecho, en un texto mesoamericano que se llama Huehuetlacatl, se dice así claramente: siempre hemos estado en Tamoanchan. No es cierto que hayamos salido de Tamoanchan. Entonces la idea es regresar a Tamoanchan. Les decía que el cristianismo se llama ese estado de conciencia el reino del cielo. Decía Jesús: si el reino del cielo estuviera en el cielo, los pájaros hubieran llegado ya, y si estuviera en el agua, ya los peces hubieran llegado. Así que cuando les hablo del cielo y les hablo del mar, no estoy refiriéndome a lugares físicos, porque el reino del cielo está dentro de cada persona, el reino del cielo está dentro de cada ser vivo, el reino del cielo está dentro de una semilla hacia él. El reino del cielo es como una perla, algo que está escondido dentro de una cáscara gruesa que no brilla. ¿Sí? El reino del cielo es el potencial de liberación que tenemos, escondido dentro de qué, o reducido a qué, reducido a una envoltura, a eso que llaman el huevo luminoso, que no es más que
como un espejo circular que nos refleja a nosotros mismos. Y vivimos ahí en ese centro, reducidos a nosotros mismos sin darnos cuenta de que el mundo es muchísimo más grande. El arte de una abuela está en romper su huevo luminoso para aprender a fluir. ¿Alguna cuestión? Es importante romper la cotidianidad también en ese sentido, ¿no? Mira, le llamamos cotidiano a aquello que se repite y es siempre igual, que es predecible, podemos predecirlo. Eso, pues, es lo que llaman en física leyes físicas. ¿Por qué se le llama ley a algo, a una conducta, a una actitud? ¿Por qué se le llama ley? Porque se repite una y otra vez. Ahora bien, si nuestra percepción estuviera condicionada para ver solo lo que se repite y no lo que no se repite, ¿qué pasaría? Que estaríamos distorsionando profundamente el mundo, porque estaríamos involucrando a la totalidad únicamente por una parte, que es la parte que percibimos. Luego, si tú ves que algo se repite, va a significar que todo el universo se repite. En otras palabras, si ves que el vaso se cae siempre para abajo y de ahí elaboras esa abstracción a la que llamamos ley de gravedad, ¿significa que el universo está sometido a la ley de gravedad? ¿O significa que tú no has tenido tensión suficiente para ver esa vez que el vaso no se cayó para abajo? ¿Ves? O para ver que cuando el vaso se cae para abajo, en realidad es un conjunto de moléculas que están yendo para todas las direcciones y que aquello que llamamos gravedad no es más que un resultado estadístico. Cuando uno tiene la velocidad perceptual, incluso nerviosa, suficiente, puede ser más rápido que esos procesos de las leyes físicas. Y entonces ver las excepciones a las leyes físicas, ver los agujeros en la realidad cotidiana. Y a través de esos agujeros es que procede un grupo. Fíjense que por el solo hecho de existir, nosotros tenemos un potencial de conciencia. Ese potencial de conciencia es a lo que yo le llamo energía, y es a lo que los brujos le llaman energía. Y cuando usamos la palabra energía en esta aula, estamos refiriéndonos a un potencial de conciencia. Porque energía no es más que eso, un potencial de realización de las cosas. Y para no ser consciente, toda realización pasa a través de su conciencia. ¿Alguna otra cuestión? Nos pregunta esta María. Dice, ¿cuáles son las 7 compuertas del ensueño? Si las puedes mencionar y describir. Las 7 compuertas. Eso me recuerda a los 7 ríos que separan las 8 casillas del tablero de ajedrez en Alicia a través del espejo. ¿Ves? La primera es la que importa. Y en esa primera había una montaña. Y sobre esa montaña había unos elefantes voladores limando flores. Alicia quería ir a ver esos elefantes voladores porque estaban violando leyes naturales. Y las flores que había al lado de ella le para la mayoría de la gente. Digamos, nos ponemos el ejercicio de vernos las manos y nos vemos las manos y estamos conscientes de que ahora yo estoy dormido, pero estoy cumpliendo con una orden que me di en la vigilia. Por lo tanto, en mi sueño me doy cuenta de mi vigilia. Eso detona un estado emocional muy profundo y una serie de cosas, incluso de reflexiones, que son comunes para todos. ¿A ustedes les ha pasado, verdad? ¿Tú te viste las manos o algo así? ¿Tú, Carlos? Me las he visto, pero siempre como con objetos en ellas. Ok, son pretextos que pone la mente para vérselas. Cargas un objeto, haces algo y te quedas mirando. Y son pretextos. Bueno, hasta que haces así te la ves. En realidad es que también las veces que he soñado, sí me doy cuenta de que estoy soñando. Ok. Soy consciente de que estoy Las soñando. manos es lo de menos. La cuestión es estar consciente del sueño. ¿Tú sí te has visto las manos? No, pero también estoy consciente. Has estado. Las manos es lo de menos. Aunque, si tienes cierto control de esa conciencia, puedes verte la mano o lo que te dé la gana. Así que hay que seguir existiendo. Bueno, esa experiencia es muy común para todos. Hasta ahí somos, digamos, humanos. Hasta ahí somos humanos. Pero ¿qué pasa a continuación? Después que te ves las manos 3, 4, 10, 20 veces, después que cobras razonable dominio de tu sueño, es decir, lo suficiente como para no despertar emocionado en la cama y borrar todo lo que ha pasado. Porque eso pasa constantemente cuando dormimos. Nos despertamos y se borra lo que estaba pasando ahí. Y eso que estaba pasando es importante porque son experiencias de conciencia. Pues bien, una vez que alcanzas suficiente dominio,